¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a este canal en la cual se les va a contar historias, mitos, leyendas de corte cotidiano, de corte citadino, urbano, de esta pequeña ciudad, ¿no? De algún punto del mundo. Luego ya estaremos diciendo de dónde es esto. Estaré contando historias que posiblemente les hayan pasado a ustedes en sus propias familias, a cada uno de ustedes. Esta vez yo voy a tener la oportunidad y quiero experimentar en este canal contándose las historias a mis hijos, a mis dos hijos. Quien les va a contar, por supuesto, es su servidor Santiago, junto aquí a mis hijos Diego y mi hijo Rodrigo. Muy bien. La historia del día de hoy con la que vamos a empezar este canal se llama el San Pedro. Bien, como si alguien no sabe, pues el San Pedro es una planta parecida al cactus, solo que es más robusta y tiene forma cilíndrica con púas. Algunos lo conocerán, ¿no? Es una planta que se utiliza mucho, que es una planta desértica en sí, es una planta desértica, pero que se utiliza para brebajes para hechicería, dicho sea de paso. Como por ejemplo hacer amarres, hacer brujería, lo que muchos conocen, ¿no? Bueno, pero también se utiliza para hacer guardianes en las casas. Igual también en las casas. Resulta pues que en la casa de mis padres, cuando yo tenía aproximadamente pues 10 años, la edad de Rodrigo, a la casa de mis padres, que era que en ese tiempo pues la casa era la última del barrio, y luego en la parte de atrás ya eran chacras, campo. Apareció pues uno de sus compadres de mi papá y le regaló un San Pedro. Pequeñísimo. Este compadre de mi papá era un brujo, era un curandero, mejor dicho curandero. Brujo no era válido de decirle, muchas personas se ofenden cuando le dicen brujo. Cuando le dices curandero pues ya es más... Papi, ¿cuál es la diferencia de un brujo y un curandero? Bien, bueno, el brujo se dice que es la persona que utiliza sus artes mágicas para hacer cosas malas, mientras que el curandero, su nombre lo dice, curandero utiliza sus artes mágicas para curar. Esa es la diferencia. Entonces el brujo, entendamos así, el brujo es el que hace cosas malas y el curandero es el que hace cosas para el bien, ¿no? Bien, este compadre de mi papá era curandero y le regaló este San Pedro, pequeñísimo, en una pequeña maceta, y con la única intención de que cuidara la casa de mis papás. Le hizo pues por ahí un pequeño conjuro y lo dejó en la casa. Lo pusieron en el segundo piso de la casa y empezaron ahí a pasar los días, semanas, meses, años, y el San Pedro empezó a crecer. Tanto así empezó a crecer que de la maceta pequeña en la que estaba empezaron a utilizar macetas más grandes, ¿no? Cada vez más grandes, tanto así que rompía las macetas, ¿eh? Las raíces de esta planta, que es una planta desértica, y como toda planta desértica pues tiene es muy enraizada, empezó a romper las macetas y tuvieron que buscar otros depósitos más grandes, como un balde, una tina, ¿no? Cada vez más grande, y el San Pedro seguía creciendo. Curiosamente, por las noches, los pocos vecinos que teníamos en aquel tiempo, en conversaciones que tenían con mi papá y con mi mamá, le preguntaban pues, ¿no? A mi papá, señor Armando, ¿quién para en el segundo piso de su casa ahí de madrugada para ahí mirando por el balcón? Mi papá decía, ¿pero quién? Si hace rato todos estamos durmiendo, ¿no? Pasó una vez, 2, 3, y muchas veces que los vecinos empezaron a decirle a mi papá que a alguien veían en la madrugada, porque resulta que acá en nuestro pueblo, pues ustedes saben que la gente se levanta desde tempranísimo a trabajar, ¿no? 3, 4 de la mañana ya están caminando. Veían a alguien en el balcón de la casa mirando, y esta persona que veían asomándose era una persona con sombrero y poncho. Pues, ¿quién era, no? En la casa todos nos conocían ahí en la casa y nadie usaba poncho ni sombrero. Entonces mi papá le preguntó a su compadre, el curandero, y le dijo pues, ¿no? Que había gente que estaba viendo a alguien que viera, ¿no?
Su compadre le dijo, compadre, qué bueno dice que estén viéndolo. ¿Sabe quién es? Es el espíritu del San Pedro. Resulta pues que en el mundo este de lo cosmológico, si es que cabe el término, del curanderismo, estas plantas tienen un espíritu que fungen de guardianes. El San Pedro también tiene un espíritu. Ese espíritu era esta persona que salía por las noches a resguardar la casa, a que no pasara nada malo, en todo caso para protegernos de los malos espíritus. Entonces, si nos protegía de los malos espíritus, eso quiere decir que el San Pedro era uno bueno, ¿no? Bueno, entonces mi papá dijo, pero no le diga nada a nadie, compadre, porque la gente se va a asustar. Sí, hágase dígales que es usted, que a veces sale ahí a mirar, que se compra un sombrero, solo que sale cuando se levanta de madrugada, pues sale a mirar. Bueno, así pasó. Y efectivamente pasaron algunas historias, algunas ocasiones en las que el San Pedro logró proteger la casa, pero eso va a quedar para unas próximas historias. El San Pedro no tiene solamente esta historia, tiene varias que se desprenden de ahí. Pero pasa el tiempo y resulta que el San Pedro, de ser un guardián bueno, no sé qué pasaría. La verdad no sé qué es lo que pasaría. Nunca le pregunté a mi papá. Pero el San Pedro empezó a convertirse en un guardián malo, en un alma malo. Tanto así que los que habitamos en la casa, papá, mamá y nosotros que éramos, ya para ese tiempo ya éramos 8 hermanos, empezamos a amanecer mal. Empezaron a ocurrir cosas extrañas que, como vuelvo a repetir, ya quedarán para otra historia que se desprenda de esta. Y al ver que el San Pedro pues empezó a tener este tipo de comportamiento, o el espíritu del San Pedro, decidieron sacarlo. Pero para ese tiempo el compadre de mi papá, el que había colocado el San Pedro, el que le regalaron para que cuide la casa, ya había fallecido. Entonces, ¿y ahora cómo lo sacamos? Es un espíritu, es una planta guardián, así como se lo pusieron con un conjuro, había que sacarlo también con un conjuro. Afortunadamente mi papá tenía un compañero que estaba teniendo una preparación para ser curandero. Aquel que se prepara para ser curandero se le dice alzador. ¿Ya? El alzador es el ayudante del curandero. El curandero, bueno, creo que pasan 6, 9 años para que recién te conviertas en curandero después de todos esos años de ayudante. Bueno, este alzador, que ya tenía experiencia, mi papá le comentó a este compañero le dijo que él podía sacarlo, que él sabía cómo sacarlo, sabía el conjuro para poder sacarlo de la casa. Y así lo hicieron el conjuro y se lo llevaron. Pero no había que sacarlo y botarlo en cualquier lugar, había que botar en un lugar donde ya no regrese. ¿Y cuáles son esas cosas que corren y ya no regresan? El río. El río, ¿no? Las aguas, el río o el mar. Y entonces cerca de nuestra ciudad hay un río y se fueron a botarlo una noche. Se fue mi papá y su compañero el alzador. Llevaron al San Pedro, que ya estaba muy grande. Ya estaba en un balde, ni siquiera en una maceta, en un balde grande, y se lo llevaron. Cuando regresó mi papá, que se demoró bastante, nosotros preocupados, ¿no? Llegó mi papá llegó asustado. Resulta que mi papá nos cuenta que cuando él agarró el depósito, el San Pedro, con todo el balde, y se tuvo que meter ahí a la orilla del río, y lo tiró, ¿no? Con toda su fuerza para que caiga en medio y la corriente se lo lleve. Mi papá dice que él sintió que cuando aventó o tiró el balde, algo o alguien le cogió el brazo, justo en el instante que estaba siendo lanzado el San Pedro, algo o alguien le cogió el brazo para llevárselo consigo. O sea, mi papá estaba asustadísimo. Y bueno, mi papá en ese tiempo pues tenía un físico todavía envidiable, mucha fuerza,
y logró sostenerse, pues, ¿no? De ese empujón. Se sostuvo. Aparentemente, pues, dicen que los espíritus cuando ya son malos, pues, intentan llevarte, es decir, intentan matarte. San Pedro intentó llevarse a mi papá. Y lo único que se llevó de mi papá en ese forcejeo fue su zapato. Mi papá llegó con un solo zapato a la casa. Pero eso fue lo que sucedió, ¿no? Cuando llegó, pues, llegó con esa historia, junto con lo que acabo de contarles, y esa vendría a ser la historia principal del San Pedro que estuvo en casa. ¿Qué les pareció, muchachos? Muy buena historia. ¿Cierto? Sí. Interesante, sí, ¿no? Interesante. Bueno, ya quedará para más adelante las historias que se desprenden de esta historia del mismo San Pedro. Tiene muchas otras historias, pero ya quedará para un nuevo video. Cuídense, muchachos.